La verdad en sus ojos. Pausa un momento, cazadores de historias. Antes de sumergirte, dime, ¿alguna vez te has preguntado qué sentirías si la persona que te dejó por una mentira tuviera que enfrentarse a la verdad reflejada en tu propia sangre? Si esta historia de traición y redención te llega al alma, por favor, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir compartiendo estas lecciones. Al final, deja un comentario y dinos, ¿es posible perdonar 4 años de abandono? El abandono en la estación. Hace 4 años, Elena se encontraba en el andén de la estación de tren, con las manos temblándole ligeramente mientras agarraba un sobre sellado, que había escrito una docena de veces y reescrito otras tantas. Iba dirigido a Alejandro, el hombre que amaba, el hombre con el que pensó que compartiría su vida. En ese sobre estaban las palabras que no se atrevió a decir cara a cara, que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero justo unos días antes, había escuchado la noticia que la destrozó. Alejandro se casaba con Jessica, una rubia glamurosa que, según los rumores, afirmaba llevar a su hijo en el vientre. Elena recordaba cómo sus piernas flaquearon cuando vio el titular del compromiso. La misma fotografía de ellos aparecía en todos los portales de Internet, la mano de Jessica descansando posesivamente sobre su pecho, su anillo de diamantes atrapando la luz. No era solo que él hubiera seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan a fondo, sin mirar atrás. Elena apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado rogarle que escuchara. Pero, ¿de qué servía ahora? Él había elegido, había tomado su decisión. Y Jessica, con sus suaves manipulaciones y su encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Elena no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Alejandro se había quedado tan impactado como ella cuando Jessica le habló de su supuesto embarazo. Él se había distanciado de Elena. Sí, por presiones familiares y laborales, pero nunca le había sido infiel. Sin embargo, Jessica insistió en que el timing tenía sentido, y Alejandro, siempre el hombre de la lógica y la responsabilidad, le había creído. Elena, ajena a su tormento interno y sintiéndose completamente traicionada, subió al tren que la llevaría fuera de la bulliciosa Madrid y fuera de su vida, sin mirar atrás. El duro comienzo de la maternidad solitaria. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de una desolación tranquila y entumecedora. Elena se mudó a un pequeño piso en las afueras de Barcelona, lejos de los recuerdos punzantes de la capital. Comenzó a trabajar como freelance en diseño gráfico, aceptando cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para permitirse vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primera ecografía y vio 2 diminutos latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se oprimió con un dolor agridulce. Gemelas. Nunca lo había esperado. Pero en ese momento, algo cambió. Si Alejandro no iba a ser parte de sus vidas, ella lo haría sola. Ella sería suficiente. Y se prometió que nunca le dejaría ver su dolor. Elena nunca volvió a pronunciar su nombre. A sus amigos, a su familia, simplemente dijo que habían roto y cambiaba de tema. Se negaba a dar explicaciones. Se negó a justificarse. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y silenciosa determinación. Cada patada, cada ecografía, cada noche sin dormir que aguantó sin él,
la hizo más fuerte, más segura de que, incluso si él nunca la había amado de verdad, sus hijas sí lo harían. Trajo a las niñas a casa, Sofía y Lucía, después de un parto difícil. Estaba agotada, pero llena de un amor salvaje y protector, que la hacía sentir a la vez invencible y dolorosamente vulnerable. Sofía, Emma en el original, era audaz y ruidosa, demandando atención con pequeños puños feroces. Lucía, Lily en el original, era más tranquila, observando a su hermana, siempre curiosa. Los días se convirtieron en noches mientras Elena hacía malabares con el ritmo implacable de la vida del recién nacido y la rutina del trabajo. Construyó su cartera freelance desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero escaseaba. Hubo noches en las que se saltó comidas para comprar leche de fórmula. Hubo momentos, breves y aterradores, en los que se quedaba en la ducha y dejaba que el agua ocultara el sonido de su llanto, aterrorizada de no ser suficiente. Pero cada mañana, cuando sus hijas despertaban y parpadeaban con esos ojos azules increíblemente familiares, sus ojos, ella encontraba otro hilo de fuerza y se aferraba más fuerte. La espera silenciosa. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Elena finalmente consiguió un cliente estable, una agencia de diseño boutique que admiraba su ojo agudo. El trabajo era exigente, pero le permitió contratar cuidado infantil a tiempo parcial y respirar. Solo un poco. Empezó a pintar de nuevo por las noches, y por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en ella que no era solo supervivencia. Las gemelas crecieron y se convirtieron en niñas pequeñas, brillantes y enérgicas que llenaron el apartamento de caos y risas. Sofía era audaz e intrépida. Lucía era más tranquila, pero lista, siempre observando. Ella les enseñó a decir por favor y gracias, a respetarse, a preguntar y sobre todo, a confiar en sí mismas. No preguntaban a menudo por su padre, y cuando lo hacían, Elena respondía con cuidado, sin resentimiento, siempre con gracia. No está con nosotras, pero sois amadas más de lo que podéis imaginar. Aún así, en lo más profundo de su ser, permanecía un anhelo silencioso, no por Alejandro, sino por justicia, por verdad, porque las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Ella nunca buscó venganza, pero no podía deshacerse de la sensación de que un día, de alguna manera, todo volvería al punto de partida. Ella solo sabía que los secretos tienen una forma de salir a la luz, y ella ya no tenía nada que ocultar. La gala de caridad. El espejo de la verdad, la gala de caridad, no era algo a lo que Elena hubiera planeado asistir. Pero su amiga de la agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer clientes potenciales en Madrid y mostrar su trabajo. Elena, vestida con un vestido negro sencillo, pero bellamente ajustado, que había pedido prestado, llegó con mínimas expectativas. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado hacía 4 años. Alejandro llegó tarde, como solía hacer en eventos. Se había cansado de estas funciones. Su matrimonio con Jessica, siempre más una puesta en escena que una asociación, se había vuelto frío y tenso. Mientras Elena estaba cerca de una pequeña exhibición de su obra de arte donada, bebiendo agua con gas y tratando de evitar la mirada de cualquiera demasiado curioso, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Se giró instintivamente y el aliento se le escapó. Él estaba más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera,
sus facciones más definidas, como si los años lo hubieran esculpido en alguien más frío. Pero sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, eran los mismos, y la estaban mirando fijamente, aturdidos. Alejandro no habló, tampoco ella. Por un largo momento, simplemente se miraron, congelados en una burbuja de incredulidad. Pero entonces su mirada se desvió, solo un poco, por encima de su hombro, y la ilusión se hizo añicos. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Elena para una breve visita sorpresa. Sofía y Lucía, vestidas con jerseys a juego y diminutos zapatos plateados, vinieron corriendo hacia ella, sus risas cortando la música ambiental como un cuchillo. ¡Mami!, gritaron al unísono, y Elena instintivamente se inclinó, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, el rostro de Alejandro había cambiado por completo. Él miró a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se fijaron en los de ellas, y en ese instante, él lo supo. No había necesidad de una prueba de ADN. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. La verdad lo golpeó como un maremoto, barriendo años de certeza y de decisiones tomadas basándose en mentiras. El supuesto embarazo de Jessica, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional. Todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Elena, con la voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento ni el lugar». Ella se dio la vuelta y se alejó con las niñas, sin correr, sin esconderse, negándose a dejar que él recuperara el momento. Alejandro se quedó inmóvil, rodeado de gente que no tenía idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Vio a la mujer que una vez amó, la mujer que había abandonado, y las hijas que nunca supo que tenía. Sintió como si hubiera estado dormido durante años, y ahora, sin previo aviso, hubiera despertado en una vida diferente. El despertar y la confesión. Esa noche, mucho después de que terminara la gala, Alejandro se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Durante horas, no hizo nada. Solo se sentó en silencio, escuchando el sonido de su propia respiración, tratando de reconciliar la verdad con las mentiras en las que había creído durante demasiado tiempo. Sabía una cosa con certeza: tenía que ver a Elena de nuevo, y esta vez, ella obtendría la verdad que merecía. A la mañana siguiente, se encontró en el umbral de la puerta de Elena. Él no sabía cuánto tiempo permaneció allí antes de llamar, oyendo su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Elena estaba allí, el cabello un poco revuelto, vestida con sencillez, sus ojos firmes de una manera que lo desarmó. Ella no se inmutó. No preguntó por qué había venido. Lo miró como si hubiera estado esperando este momento durante años. ¿Es verdad?, preguntó él, con la voz ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. Elena no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo. Cuando finalmente asintió, no fue con vergüenza ni con triunfo, solo con tranquila aceptación. «Quería decírtelo», dijo en voz baja, «pero tú ya te habías ido». El peso de sus palabras lo golpeó con la fuerza de años perdidos, años robados, años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, pudo ver la débil evidencia de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados a la nevera, 2 pequeñas chaquetas colgadas ordenadamente. Cada detalle lo hirió. Un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches en las que ellas lloraban y ella las calmaba sola. Sintió que el pecho se le oprimía, no de ira,
sino de un dolor tan profundo que le hizo temblar las manos. La verdad expuesta. En el camino a casa, su visión se nubló con pensamientos que se había negado a tener antes. La sonrisa de Jessica, demasiado amplia, demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había unido a ella, el anuncio repentino que había parecido el destino, pero que ahora sonaba hueco. Al entrar en su casa, la encontró sentada a la mesa de la cocina, bebiendo café como si el mundo no hubiera cambiado. Y en ese momento, supo con certeza. Todo lo que había vivido había sido construido sobre una mentira. Los días que siguieron fueron una tormenta que se hizo pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alejandro o Jessica podían contener. El divorcio comenzó como una chispa, pero rápidamente se convirtió en un incendio que atrajo la atención de todos. Cuando la verdad salió a la luz, cuando se reveló que nunca había habido un hijo, nunca la pérdida que él había lamentado, no hubo explosión en su interior. Solo hubo un profundo silencio, una claridad que nunca antes se había permitido sentir. Se dio cuenta de que no había sido honor, sino ceguera. Mientras las batallas legales se desarrollaban con cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otra parte. Se encontró regresando al mundo de Elena, en fragmentos, siempre llevando el peso de la culpa. No la apresuró. En cambio, pidió los permisos más pequeños, una conversación en su mesa de cocina, un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían, una oportunidad para llevarles un libro de cuentos por la noche y demorarse en la puerta. El largo camino hacia el padre. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propia forma de curación. Aprendió a perseguir a las gemelas en el parque, a levantarlas por encima de sus hombros hasta que chillaban de alegría, a sentarse con las piernas cruzadas sobre la hierba, respondiendo a sus interminables preguntas. Notó cómo se inclinaban hacia él de forma natural, sin dudar, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era él mucho antes de que lo dijera en voz alta. Las rutinas a la hora de acostarse eran las más difíciles y las más gratificantes. Leer en voz alta era extraño para él, pero cuando Sofía se acurrucaba a su lado y Lucía apoyaba la cabeza en su brazo, sintió algo cercano a la paz por primera vez en años. Elena lo observó a distancia en esas primeras semanas, su mirada cautelosa, pero no fría. Ella estudió la forma en que él se agachaba para atar un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el pelo con clips de plástico hasta que parecía ridículo, cómo respondía a sus interminables preguntas con una paciencia que ella nunca supo que poseía. No fue rápida en perdonar, y él no le pidió que lo hiciera. A medida que pasaban los meses, Alejandro descubrió que la paternidad no se trataba solo de estar presente, sino de escuchar, de aprender, de aparecer incluso cuando estaba agotado o inseguro. Era en las pequeñas preguntas, los gestos tranquilos, la voluntad de sentarse en el suelo rodeado de muñecas después de un largo día. Un año después, el recuerdo de esa noche en la gala aún perduraba, no como una herida, sino como un punto de origen. En la mañana de la graduación de preescolar de Sofía y Lucía, él se encontró nerviosamente enderezando sus diminutos vestidos. En el colegio, el pasillo bullía de risas de padres y chillidos de niños. Alejandro sintió una pertenencia que una vez pensó que le sería negada para siempre. Elena estaba a su lado, su postura tranquila, su expresión serena. Él sabía que ella no había olvidado el dolor, pero ya no lo llevaba como escudo. Llevaba gratitud por el presente. Esa noche,
Después de que la celebración se calmara y las niñas se hubieran derrumbado de pura emoción en la cama, Alejandro se encontró en el porche con Elena, el aire fresco. Él sugirió un fin de semana fuera, un viaje a las montañas donde los cuatro pudieran escapar. Ella lo estudió por un momento, sus ojos ilegibles, y él se preparó para la vacilación. Pero luego ella sonrió, suavemente, firmemente, y dijo, «Sí». Su respuesta no conllevaba el peso de la renuencia, ni la sombra de la amargura, solo la simple verdad de que las familias pertenecían juntas. En ese instante, Alejandro sintió algo que no había sentido desde la infancia, la sensación de volver a casa. No era el regreso a una casa o a una vida que conoció, sino la llegada a un lugar en el que nunca antes había estado. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado y de amor redescubierto en su forma más sencilla. Y mientras miraba a Elena en la luz menguante, comprendió que esta vez no estaba caminando solo. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón. El viaje a la montaña y la roca del compromiso. Chuyen dilen nui vatang daya uok. Atención. Si has llegado hasta aquí, sabes que el amor y la redención son posibles. Pero, ¿crees que una herida tan profunda puede sanar completamente? Comenta ahora mismo si crees que Elena y Alejandro tienen un futuro real, no solo como padres. Suscríbete si no quieres perderte ni un solo capítulo de esta historia. El viaje a la montaña. El viaje a la montaña, sugerido por Alejandro, no fue una escapada lujosa, sino una inmersión en la naturaleza cruda y sanadora de los Pirineos aragoneses. Dejaron atrás el ruido de Madrid y el ajetreo de Barcelona, y se dirigieron a una pequeña cabaña de piedra con techo de pizarra, rodeada de pinos y silencio. El primer día fue un caos bendito. Sofía y Lucía, liberadas en un entorno sin límites, corrieron sin parar, recolectando piñas y exigiendo un paseo a caballo, que resultó ser Alejandro cargándolas en su espalda por turnos. Elena, por primera vez en años, sintió que el peso de la responsabilidad se compartía por completo. Vio a Alejandro no como el CEO de antes, sino como un padre que se ensuciaba las rodillas, que sabía cómo hacer una fogata y que contaba historias de duendes y gigantes con una voz profunda que hacía que las niñas se quedaran boquiabiertas. Esa noche, mientras las gemelas dormían agotadas en sacos de dormir improvisados, Elena y Alejandro se sentaron en el porche. El único sonido era el crujido de la madera y el viento frío. «Esto es diferente», susurró Elena, mirando la negrura estrellada. «Es real», respondió Alejandro, sin mirarla. «Aquí no hay galas, ni accionistas, ni Jessica. Solo somos nosotros. Y te prometo que esto es lo que debió ser siempre. Lo que yo debía haber elegido». Ella asintió, su corazón más ligero de lo que había estado en años. No es solo la ausencia del caos, es la presencia de la paz. No recuerdo haberme sentido tan tranquila. ¿Alguna vez has notado que las verdaderas conexiones se forjan lejos de la ciudad y el lujo? ¿Crees que el entorno puede cambiar la forma en que perdonamos? Déjanos tu opinión abajo. La roca del compromiso. Al día siguiente, hicieron una caminata hacia un pequeño lago alpino. El camino era empinado, y las niñas se cansaron rápidamente. Hubo lágrimas, frustración y quejas. Fue el momento más honesto que habían compartido como familia. Alejandro no se exasperó. Cargó a Sofía en la espalda, mientras Elena llevaba a Lucía,
y caminaron en un silencio difícil, roto solo por el resuello de los adultos. Cuando finalmente llegaron a la cima, el paisaje era impresionante. Cerca del lago había una gran roca plana. Mientras las niñas jugaban tranquilas con guijarros en la orilla, Alejandro se volvió hacia Elena. Él estaba cubierto de sudor y barro, y se veía más vulnerable que nunca. Aquí, en esta montaña, comenzó él, señalando la roca. Quiero hacer un compromiso que no tenga que ver con anillos, contratos o mentiras. Es un compromiso con la verdad. Se arrodilló, no en un gesto romántico, sino de humildad total. Elena, sé que nunca podré borrar esos 4 años, pero te juro, delante de mis hijas, delante de la naturaleza que es testigo de todo, que nunca más me iré. No voy a huir del caos, del trabajo duro, de las enfermedades o de la duda. Si alguna vez vuelvo a Doi Dien, con una mentira, la destruiré. Pero no volveré a dudar de ti. Se puso de pie, sus ojos azules fijos en los de ella. No te pido que vuelvas a amarme como antes. Te pido que me permitas ganarme el honor de caminar contigo en este camino. Que me permitas cuidar de nuestro hogar, ese hogar hecho de personas que mencioné. Elena no pudo contener las lágrimas, pero eran lágrimas de liberación. Vio la sinceridad en cada línea de su rostro cansado. Vio la diferencia entre el hombre de negocios ciego y el padre arrepentido. Alejandro, respondió ella, su voz temblando por la emoción. Yo te perdono la mentira que te contaron, pero nunca te perdonaré el que te hayas rendido tan fácilmente a la duda, el que no me dieras la oportunidad de defenderme. Hizo una pausa, tomó aire y miró a sus hijas jugando. Pero lo estás demostrando, y yo no quiero estar sola nunca más. Ella se acercó, y por primera vez en 4 años, lo besó. No fue un beso apasionado de amantes, sino un sello de alianza, un reconocimiento de que el dolor aún existía, pero que el miedo había muerto. El regreso, la nueva fundación. Al regresar a la ciudad, la dinámica había cambiado fundamentalmente. Alejandro no se mudó de inmediato, pero vendió la casa vacía y fría que compartía con Jessica, ahora formalmente divorciado y con el escándalo mitigado, y compró un apartamento lo suficientemente grande para que los 4 pudieran estar cómodos, en el mismo barrio de Elena. No es nuestra casa hasta que la escojas tú, Elena, le dijo. Ella lo eligió. Las gemelas, Sofía y Lucía, se acostumbraron rápidamente a su nueva realidad. Alejandro ya no era Chai, ni el amigo de mami. Una mañana, mientras Alejandro se esforzaba por hacerles panqueques, Sofía, la más audaz, preguntó, ¿Tú eres nuestro papá de verdad? Alejandro dejó caer la espátula. Se arrodilló, tomó sus pequeñas manos y les habló con una honestidad adecuada para su edad. Les dijo que sí, que era su papá, que las amaba mucho, pero que había cometido errores muy grandes y que se había ido cuando eran bebés. Pero volví, y ahora nunca más me iré. Soy vuestro papá. Siempre. Lucía, la observadora, simplemente lo abrazó. Sofía le dio un beso en la mejilla y dijo, «Vale, papá, queremos el panqueque de conejo». Y así de simple fue. El perdón de los niños es incondicional. Elena y Alejandro reconstruyeron su relación lentamente, con intención. Aprendieron a reír de sus viejos errores y a hablar abiertamente de sus miedos. Se trataba de una reinversión total en su conexión, priorizando la verdad sobre la conveniencia. Un año después de ese viaje a la montaña, en una tarde de sol tranquila en su nueva terraza, Elena le entregó una pequeña caja. Dentro había 2 cosas. El sobre sellado y sin abrir que ella había escrito hace 5 años,
y un simple anillo de plata grabado con las palabras: Mi casa eres tú. Hogar Qua'an La'em. El sobre ya no importa, dijo Elena, con los ojos llenos de luz. Ahora tenemos una historia mucho mejor, y el anillo es para que lo lleves tú, como un recordatorio de que el compromiso no es una promesa, es una acción diaria. Alejandro se puso el anillo. Su mano temblaba de nuevo, pero esta vez por una emoción pura y avasalladora. Lo llevaré siempre, y te prometo que esta vez el mundo ya no se congelará, porque juntos somos invencibles. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de segundas oportunidades. Si la redención de Alejandro te conmovió, comparte este video y deja un último comentario sobre lo que más te gustó de esta transformación. Hasta la próxima historia conmovedora. La plenitud y el legado. Atención. Hemos llegado al final de esta épica historia. ¿Cuál es la lección más importante que te deja esta historia sobre el perdón y la valentía? Comenta ahora mismo tu reflexión final. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido que transforma vidas. La plenitud y el legado. Pasaron 2 años desde que Alejandro se colocó el anillo de plata y se reubicaron en el nuevo apartamento que juntos habían elegido. La vida, aunque ya no estaba marcada por el drama, estaba llena de la belleza del día a día. Alejandro había reformado por completo su filosofía de trabajo. Siguió siendo un CEO exitoso, pero con una diferencia radical. Su prioridad ya no era el titular o el balance final, sino estar en casa para la cena. Las reuniones de la junta directiva se programaban alrededor de las citas con el pediatra. Él se había convertido en un padre presente, involucrado, y esa paz interior se reflejaba en su liderazgo. Su éxito ya no se medía en el dinero que ganaba, sino en el tiempo de calidad que atesoraba. Elena también floreció. Con el apoyo emocional y logístico de Alejandro, ella no solo mantuvo su exitosa agencia de diseño, sino que la expandió, contratando un equipo pequeño. Su trabajo, siempre imbuido de emoción, ganó varios premios de diseño de renombre en Barcelona. Se convirtió en un testimonio viviente de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con gracia, puede transformarse en fuerza creativa. Las gemelas, Sofía y Lucía, eran el corazón de ese hogar. Tenían 5 años y la energía inagotable de 2 pequeñas exploradoras. Lucía, la reflexiva, a menudo se sentaba en el regazo de Alejandro mientras él trabajaba, dibujando en silencio. Sofía, la audaz, arrastraba a Elena al estudio para ayudarla a elegir paletas de colores. Nunca más preguntaron sobre el papá ausente. Solo conocían a papá, el hombre fuerte, paciente y ridículamente bueno haciendo trenzas con el pelo de sus muñecas. Una tarde de domingo, mientras preparaban tapas en la cocina, Elena y Alejandro se encontraron en un momento de silencio cómodo. Elena estaba picando pimientos. Alejandro estaba supervisando las gemelas, que estaban ayudando a poner la mesa, lo que implicaba discutir sobre quién conseguía el tenedor más brillante. Alejandro se acercó a Elena y le susurró al oído: «Nunca te di el lujo de la boda que merecías». Elena sonrió, apoyándose en él. «Alejandro, la boda nunca fue el problema. El problema fue la falta de fe. Yo ya tuve la boda que merecía, una vida construida sobre la verdad y la valentía». Él sonrió, besando el anillo de plata grabado. «Lo sé, pero me gustaría celebrar el legado que hemos construido». Se casaron 3 meses después, en una ceremonia muy íntima y privada en los Pirineos, en la misma roca del compromiso, donde él había suplicado una segunda oportunidad. No hubo prensa,
ni grandes fortunas, ni invitados de la alta sociedad. Solo ellos cuatro. Sofía y Lucía llevaron flores silvestres. Elena vistió un sencillo vestido blanco, diseñado por una de sus amigas. Alejandro se puso su traje más cómodo. El juramento no fue una promesa de amor eterno, sino una reafirmación del compromiso de no dudar jamás. El legado de Elena y Alejandro no fue la riqueza o el éxito empresarial. Fue la verdad de que el amor más fuerte no es el que nunca se rompe, sino el que se rompe y se repara con más honestidad, fe y esfuerzo. Ellos habían creado su propia definición de familia, un lugar donde las mentiras se disuelven en la luz y donde el perdón se convierte en la base de un para siempre real. Fin. Reflexión final. Recuerda, el valor más grande no es lo que guardas, sino lo que tienes el coraje de reconstruir. Gracias por ver. No olvides dejar un comentario contándonos cómo te sentirías si tu historia tuviera un giro de redención tan grande. Y por supuesto, comparte este épico final. Hasta la próxima, y vive con valentía. Hoy, tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã nhầm lẫn khi chuyển sang ngôn ngữ kết thúc ở phần ngoại truyện cuối cùng. Tôi sẽ sửa lại ngay lập tức, đảm bảo toàn bộ nội dung được viết bằng tiếng Tây Ban Nha theo đúng yêu cầu của bạn. La lección de las gemelas. Atención. Hemos llegado al punto final, pero el verdadero legado está en el futuro. ¿Cómo crees que el secreto de su pasado influyó en Sofía y Lucía? Comenta ahora si crees que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor. Última llamada para suscribirse y darle me gusta. El legado de la verdad. 10 años más tarde. Sofía y Lucía ya no eran pequeñas. A los 15 años, eran dos jóvenes fuertes, con carácter y hermosas, viviendo en un espacioso apartamento en Barcelona, junto a sus padres. Sofía, todavía la más valiente y extrovertida, soñaba con ser arquitecta. Lucía, aún la más callada y profunda, había revelado un talento artístico, pasando horas en el estudio de su madre. Aunque muy parecidas, eran dos individuos completamente distintos. Alejandro y Elena habían acordado hace mucho que su historia no era un secreto. Cuando las niñas tuvieron la edad suficiente para entender, alrededor de los 13 años, Alejandro se sentó con ellas, sin evasivas, y les contó toda la verdad sobre las mentiras, la duda y el tiempo que había estado ausente. En ese momento, Sofía se enfureció, no con su madre, sino con su padre. ¿Por qué confiaste más fácilmente en un extraño que en mamá?, preguntó, con los ojos azules de Alejandro encendidos de indignación. Lucía no dijo nada, solo abrazó a su madre. Alejandro no intentó justificarse. Tenéis razón, fue el mayor error de mi vida. Actué por miedo y arrogancia. No le di a vuestra madre la oportunidad de decir la verdad. Lo milagroso sucedió después. Elena no intervino. Dejó que Alejandro se enfrentara a la ira de su hija. Después de días de tensión, Sofía se acercó a Alejandro, no para perdonar, sino para entender. Lo abrazó y le dijo, «Te perdono, pero nunca lo olvidaré. Me has enseñado que la verdad es lo más difícil, pero lo único que vale la pena». Ese era su legado. Ahora, 10 años después, las niñas vivían en total confianza. Sabían que la historia de sus padres no era un cuento de hadas de amor a primera vista, sino una historia de amor herido y reparado por la perseverancia. Una noche, Alejandro y Elena estaban sentados en el salón, viendo a Sofía y Lucía ayudarse mutuamente con la tarea. ¿Lo hicimos bien, Elena?, preguntó Alejandro, con su mano apretando la de ella, como si aún temiera una vieja tormenta. Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Les enseñamos que la mayor valentía es quedarse y luchar por lo que amas,
incluso cuando el otro se ha ido. Saben que el hogar no es un lugar, sino la constancia. Lo hicimos muy bien. Mi casa eres tú. Él la besó en el pelo, sintiendo la calidez y la paz que casi había perdido. Era un momento de plenitud. Alejandro ya no buscaba la validación en las reuniones de la junta. La encontraba en la risa de sus hijas y en la confianza inquebrantable en los ojos de la mujer que amaba. Y así es como termina la historia. No con un final feliz apresurado, sino con una familia que eligió la verdad y la presencia como cimientos de su para siempre. Reflexión final. Si la vida te ha enseñado algo, es que todos fallamos. Pero la diferencia entre el fracaso y la redención radica en tu voluntad de volver y enfrentar la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje inolvidable. Si esta parte final te dio la paz que buscabas, deja un comentario y comparte este mensaje. Hasta la próxima, y vive con valentía.